Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es hoy vamos a básicamente a pasar del análisis individual al análisis poblacional. Y dentro del análisis poblacional vamos a diferenciar lo que es el análisis tradicional del nuevo enfoque basado en modelos no lineales de efectos mixtos, que es algo que a veces se confunde, porque muchas veces se lo nombra como el enfoque poblacional, pero el enfoque poblacional creo que es más que los modelos no lineales de efectos mixtos, ¿sí? Y que un análisis poblacional se puede hacer también por otras metodologías. Así que vamos a meternos un poco en eso hoy y también compartir las bases y los conceptos del modelo no lineal de efectos mixtos, que es, de alguna manera, está como el corazón, es el centro de lo que sería la farmacometría, de alguna manera, ¿sí? Aunque después se ha expandido con otras herramientas. Bien. Solo a modo de repaso, la semana pasada vimos el modelo individual, o sea, qué pasaba cuando tenía que hacer un análisis de un set de datos que correspondía a un sujeto. Este es un set de datos donde observamos una variable. Esa variable es longitudinal porque es medida a distintos tiempos, ¿sí? O sea, en repetidos tiempos vamos midiendo cómo cambia esa variable, ¿no? Y registramos ese set de datos para un sujeto, ¿no? E intentamos explicar la variabilidad longitudinal, o sea, explicar cómo varían las concentraciones a lo largo del tiempo. Para explicar esa variabilidad, para explicar la variabilidad y cuantificar la variabilidad que no podemos explicar. Esas son las dos cosas a las cuales apuntamos cuando vamos a ajustar un modelo, ¿sí? En este contexto. Entonces, aplicamos un modelo individual, ¿sí? Un modelo individual está compuesto por un componente estructural y un componente estadístico. El componente estructural es un modelo, una representación, ¿sí? Que está compuesto por determinados parámetros. Esos parámetros les llamamos efectos fijos porque explican la variabilidad longitudinal, que es la variabilidad que estamos intentando explicar en este momento. En este caso es un modelo monofarmacocinético monocompartimental con ingreso extravascular, con una cinética de primer orden, ¿sí? Entonces tenemos tres parámetros: la constante de absorción, el volumen de distribución y el clearance de eliminación, ¿sí? Esos tres parámetros explican cómo cambia la concentración a lo largo del tiempo, ¿bien? Luego tenemos en el componente estadístico parámetros que cuantifican la variabilidad, en este caso la variabilidad que llamamos residual, porque es la variabilidad que no vamos a poder explicar con este componente estructural. A estos parámetros que cuantifican la variabilidad residual les llamamos efectos aleatorios, ¿sí? Y el parámetro que vamos a tener es sigma cuadrado, que es la varianza, ¿sí?, de esta distribución normal que estamos asumiendo. Esa distribución puede tomar otras formas, incluso no asumir ninguna distribución en algunos enfoques no paramétricos, pero esta varianza sigma es la varianza de los residuos, de los distintos residuos, ¿sí? Los residuos son las diferencias que quedan remanentes entre la observación y la predicción que hace el modelo estructural. Entonces, a mayor magnitud de sigma cuadrado, mayor va a ser el error residual, por lo tanto, mayor va a ser la variabilidad que queda sin explicar cuando aplicamos este modelo estructural a los datos que estamos observando, con los que estamos trabajando. Este es el contexto. Tenemos los datos, ajustamos un modelo estructural, ¿sí? El modelo estructural es el que define esta línea roja, ¿sí? Es la función matemática que surge del modelo monocompartimental
de la diapositiva anterior, el error residual entonces es la diferencia entre la observación y la predicción. Y recuerden que para el error residual tenemos distintos modelos también que podemos aplicar para describir su distribución, cómo se distribuyen los residuos a lo largo de la variable dependiente de manera diferente. ¿tá? Entonces los residuos se podían distribuir de manera sería homocedástica, o sea, con una varianza constante a lo largo de la concentración, o sea, teniendo la dispersión en torno a la concentración una similar magnitud en términos absolutos a concentraciones altas que a concentraciones bajas. ¿sí? En ese caso, el modelo estadístico que aplicamos es un modelo de error aditivo. ¿sí? Este modelo se va a ver reducido a un parámetro, que es un valor que define el valor de la varianza de manera independiente de las concentraciones que estamos observando. Ahora, si el error tiene naturaleza heteroscedástica, por ejemplo, que heteroscedástica significa que varía su varianza, su magnitud de los residuos, con el cambio en la variable dependiente. ¿no? Entonces, podría ser como parece ser en este caso que estoy mostrando acá, que los residuos aumentan su magnitud cuando la concentración es mayor, ¿sí? Y disminuyen su magnitud cuando la concentración es menor, en términos absolutos. ¿sí? Y ven acá la diferencia entre la línea roja y los puntos azules es menor, ¿sí? en magnitud absoluta que acá cuando la concentración es mayor. ¿sí? Allí tenemos una naturaleza heteroscedástica del error residual, por lo tanto habrá que aplicar otro modelo, el aditivo ya no servirá, porque lo que queremos es describir de manera correcta la naturaleza que está teniendo ese error residual con el cambio de la variable dependiente que es la concentración. Entonces, por ejemplo, un error proporcional, ¿sí? Un modelo de error proporcional podría ser útil en ese caso. Un modelo de error proporcional lo que hace es, además de tener un valor, lo que hace es incluir un parámetro en este error, ¿sí? que depende de la concentración y que multiplica a la varianza residual. Entonces, a mayor concentración, mayor varianza, a menor concentración, menor varianza. ¿sí? Eso es un modelo de error proporcional. ¿no? El otro modelo de error que dejamos introducido la semana pasada es un error combinado, donde se utilizan dos parámetros, uno incluyendo un término para el cambio proporcional del error residual y otro para una constante que explica o que describe el modelo, la parte aditiva del modelo de error residual. ¿sí? Entonces, esto es simplemente la definición de lo que es el error residual, la parte estructural y la parte estadística, ¿sí? con los efectos fijos y los efectos aleatorios, y aquí tenemos la definición. Esta es la notación que se utiliza en Monolith, que es el software que vamos a usar en el curso, pero es una notación que también es bastante útil para entender un poco mejor lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior. Acá tenemos la observación y sub j es igual a una función, que es la que va a estar definida por el modelo farmacocinético a utilizar. Los parámetros que se incorporan en esta función son los efectos fijos, y luego tenemos aquí el modelo de error residual. Entonces el modelo de error residual queda definido por este término epsilon sub j, ¿sí? E sub j, que tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. O sea, es una distribución estándar, normal estándar. ¿sí? La varianza de esta distribución es 1. ¿no? O sea que
el término E sub J a cada tiempo toma valores aleatorios, ¿ah?, de esta distribución. Una distribución normal con media 0 y varianza 1. Esos valores, por lo tanto, pueden ser positivos o negativos. ¿Bien? Y este término G es un término que va a definir el tipo de modelo, o sea, el modelo de error residual que vamos a implementar. ¿Bien? Multiplicando a este término al E sub J. Cuando el error es constante, o sea, aditivo, porque los datos, el error residual tiene una naturaleza homocedástica, ¿sí?, o sea, su magnitud no cambia con la concentración, el término G se reduce a un parámetro A. ¿Sí? Ese parámetro A lo que va a hacer multiplicar a este término E sub J y por lo tanto va a incrementar o reducir la varianza de la distribución del error residual. ¿Sí? La varianza de este término, E sub J, o sea, de esa distribución, es 1. ¿Sí? Pero la vamos a multiplicar por este término A. ¿Sí? Entonces, A es una constante, o sea, no varía con las concentraciones. Cuando A es mayor, la varianza es mayor, ¿sí? Por lo tanto, mayor es el error residual. Cuando A es menor, la varianza es menor. A va a tener unidades de concentración, ¿sí?, ya que está sumando a la función que predice la concentración. Cuando el error es proporcional, el término G, esta función G, toma la forma de un parámetro B, ¿sí?, al cual llamamos B, que es el parámetro de error proporcional, por F, siendo F la función de concentración a lo largo del tiempo, ¿sí?, la predicción de la concentración a lo largo del tiempo. Entonces, B es un parámetro, es un valor constante, pero multiplica a la función de concentración, que a su vez multiplica el término E sub J. Por lo tanto, a mayor, cuando las concentraciones son mayores, se espera que la varianza sea mayor, ¿sí?, porque la predicción de la concentración está multiplicando al término E sub J. ¿Sí? Y la proporcionalidad, ¿sí?, que hay entre la concentración y el error residual va a estar definida por este parámetro B, que va a ser una fracción, ¿sí?, no va a tener unidades, ¿no? Se puede expresar como porcentaje o como fracción. Luego podemos tener un error combinado, en donde usamos los dos parámetros, A y B, ¿sí? O sea, tenemos una estructura de error residual que tiene una parte aditiva y otra parte proporcional. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Perfecto. Estoy viendo el chat, así que cualquier cosa, si quieren hacer preguntas o algo por ahí, los voy siguiendo. Bien. Era importante entonces definir eso porque es una notación que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Ahora vamos a dar un paso más en la complejidad del análisis y vamos a ir al análisis poblacional. Entonces, ya no tenemos un set de datos correspondientes a un sujeto, ¿sí?, de datos concentración versus tiempo. Ahora tenemos datos concentración versus tiempo correspondientes a varios sujetos, ¿sí? En este caso tenemos un set de datos con un n igual 9. ¿Ah? 9 sujetos, a 9 sujetos medimos las concentraciones que se originaron después de administrar una determinada dosis. ¿Bien? Entonces ahora los objetivos, que básicamente siguen siendo los mismos, describir la variabilidad y cuantificar la variabilidad no explicada, ahora se ven un poco modificados en su alcance, ya que incorporamos otro nivel de variabilidad. En el ejemplo anterior teníamos
estábamos trabajando con variabilidad, o sea, en el modelo individual estamos trabajando con variabilidad longitudinal, concentraciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, ahora vamos a intentar también trabajar con variabilidad interindividual. O sea, cómo varía la exposición, ¿sí?, la farmacocinética, en cada sujeto, o sea, dependiendo de sus características, sus propias características, ¿sí? O sea, cómo varía la farmacocinética sujeto a sujeto. ¿Bien? Entonces ahora vamos a tener que expandir un poco la estructura de nuestros modelos, ¿sí? Vamos a tener parámetros individuales, pero además vamos a tener parámetros que van a intentar describir y cuantificar la variabilidad interindividual. O sea, cómo varía los parámetros farmacocinéticos sujeto a sujeto. ¿Sí? El enfoque poblacional es un poco eso, ¿no? Significa analizar una determinada variable, si es la concentración, o analizar la relación dosis-exposición al principio activo en una población, o sea, en un grupo de sujetos, e intentar describir cómo varía, además de cómo varía la concentración a lo largo del tiempo en los distintos sujetos, cómo varían los parámetros farmacocinéticos sujeto a sujeto, y por qué. ¿Sí? Ese es el análisis poblacional. Identificar fuentes de variabilidad interindividual, o sea, qué hace que distintos sujetos tengan distintos parámetros farmacocinéticos, y seguimos teniendo este objetivo de estimar cuantitativamente la magnitud de la variabilidad no explicada. ¿Ah? O sea, esa variabilidad interindividual voy a intentar describirla, pero también voy a intentar cuantificar la variabilidad que no puedo explicar. ¿Ah? Y esto lo puedo hacer análisis poblacional a los distintos niveles, ¿sí? A nivel farmacocinético, farmacodinámico o PKPD. ¿Ah? ¿Por qué es importante explicar la variabilidad, cuantificar, perdón, la variabilidad no explicada? Y también intentar explicar la variabilidad, ¿sí? Porque es importante el análisis poblacional. Este ejemplo que en general me gusta poner es una distribución. Por ejemplo, imaginemos que medimos el clearance de eliminación en un grupo de sujetos y en una población determinada, y lo colocamos, o sea, generamos una distribución, ¿no? O sea, evaluamos la densidad de probabilidad, qué probabilidad tienen los distintos clearance de aparecer, hacemos un histograma, ¿sí? Qué probabilidad tienen los distintos clearance, distintos valores de clearance para un fármaco determinado de aparecer en esa población, ¿no? Generalmente si hacemos un histograma de un parámetro para la distribución interindividual de un parámetro farmacocinético, no vamos a observar una campana como esta, una distribución normal. ¿No? Esa es una aclaración que vale la pena hacer, ya que los parámetros farmacocinéticos, como el clearance, el volumen de distribución, cualquier constante de primer orden, no pueden asumir valores negativos, y por lo tanto su distribución se suele se suele compactar contra el eje de C, del valor 0. ¿Sí? Por lo tanto, su distribución suele asimilarse más, suele parecerse más a una distribución log normal. Pero cuando transformamos logarítmicamente los distintos valores de esa distribución, podemos observar una campana de este tipo de Gauss, ¿sí? Una distribución normal. En este caso no aparece el log, pero vale la pena esa aclaración, ¿sí? Entonces, hacemos una distribución de un histograma de todos los clearance medidos en distintos sujetos, ¿sí?, de una población, y tenemos esto. ¿Sí? Una distribución se describe con dos parámetros, ¿ah? En este caso, una distribución normal. La media, la media es el valor, en este caso del clearance, que tiene mayor probabilidad.
¿sí? O sea, es el valor que aparece con mayor probabilidad en esa población. ¿Bien? Y luego tenemos la varianza, ¿sí? Acá está simbolizada como desviación estándar, omega. ¿Sí? Cuando hablemos de varianza vamos a poner omega cuadrado. Que cuantifica la dispersión que hay en la población para valores de clearance en torno al valor poblacional. ¿Bien? Entonces, estos dos parámetros me dicen bastante de cómo se distribuye el valor de clearance en una población. ¿Ah? Y me dicen bastante de mi capacidad para predecir un valor de clearance de cualquier sujeto que pertenezca a esta población. Si viene un nuevo paciente, ¿sí? que pertenezca a esta población, y esta población puede ser, por ejemplo, caucásicos, ¿sí? Por decir algo. O no sé, hombres mayores de 18 años hasta 60 años, por ejemplo. ¿Sí? Hola, perdón, tengo una pregunta. Sí, Para adelante. definir la población, ¿deberías definirla en función a lo que varía el clearance? En este caso, el clearance. Quiero ¿Cómo? decir, porque si los agrupás, por ejemplo, de hombres de tal edad a tal edad, Sí. estás asumiendo que el clearance vendría variando igual en esa franja, vamos a decir, y que la edad es lo que explica. Sí, lo que quise hacer con definir una población es referirme a una población en la que no puedo discriminar el clearance adentro de esa población. ¿Sí? O sea, Claro. no tengo otras herramientas más que, por ejemplo, todos los hombres. O imagínate que estamos haciendo un análisis primario, toda mi población, ¿sí? Medí el clearance y tengo esta distribución de variabilidad. ¿Sí? O Sí, sea, una población a la que en la que yo haya hecho mi medición, mi observación, y en la que no tenga otros elementos para discriminar cómo va cambiando el clima. ahí va. Y en el caso de que los tuvieras, digo, lo puedes sumar ahí. Ahora lo vamos a ver. Está, dale, gracias. Bien, de nada. Entonces, es una población, entonces, el día de mañana viene un sujeto, ¿sí? Un paciente. No sé si vieron el teórico cero, el de farmacocinética, pero a partir de conocer el clearance, yo puedo definir una velocidad de administración de dosis, ¿sí? O sea, a qué velocidad administro el fármaco, y conociendo el clearance, puedo conocer qué concentración media de estado estacionario se va a alcanzar en ese paciente. ¿Sí? Entonces, el clearance es un parámetro farmacocinético muy importante, ya que conociendo su valor puedo definir la velocidad de ingreso de fármaco y a su vez, únicamente definiendo eso, tener una idea de qué concentración media de estado estacionario va a ser alcanzada en ese paciente. Por lo tanto, conocer el clearance me da una capacidad predictiva y una herramienta muy importante para lograr eficacia y seguridad en ese paciente. Entonces viene un paciente nuevo de esta población y mi mejor adivinanza, y mi mejor estimación del clearance para ese paciente va a ser el clearance poblacional. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor probabilidad de aparecer en esa población. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi margen de error? Mi margen de error va a estar dado por la dispersión de esta distribución. ¿Sí? Lo podría calcular a partir de la desviación estándar, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor va a ser mi margen de error. O sea, más probabilidad voy a tener que ese paciente pueda tener un valor de clearance bastante alejado, ¿sí? A la media poblacional. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer un análisis de cómo varía el clearance dentro de esa población y, como decíamos recién, encuentro una característica individual que puedo conectar con cómo varía el clearance en la población para explicar la variabilidad
de ese parámetro, ¿sí? Por ejemplo, encuentro que, vamos a suponer que si estamos trabajando con hombres, por ejemplo, vamos a suponer que hombres fumadores, encuentro que los hombres que fumaban tenían mayor clearance que los hombres no fumadores, ¿sí? Entonces ahora tengo un clearance para hombres fumadores y otro clearance para hombres no fumadores. ¿Bien? Cuando observé que esa diferencia era significativa, pude separar de alguna manera dos distribuciones, para dos poblaciones, dos subpoblaciones diferentes. Una que es hombres fumadores y otra que es hombres no fumadores. ¿Sí? El separar esas distribuciones me genera ahora más parámetros. Ahora tengo una media para clearance de hombres fumadores y otra media para clearance de hombres no fumadores, y podría tener dos variabilidades diferentes. Comúnmente nosotros vamos a trabajar con una variabilidad interindividual. O sea que la variabilidad interindividual la vamos a dejar igual, ¿sí? Para los dos grupos. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja ahora? Ahora, si viene un paciente nuevo, le voy a preguntar si fuma o si no fuma. Y en base a eso, voy a definir mi nuevo régimen posológico de manera diferente, porque tengo una predicción de clearance para fumadores y otra para no fumadores. ¿Bien? ¿Por qué eso es una ventaja? Porque la dispersión en torno al valor medio, que es mi mejor estimación de qué clearance puede tener ese nuevo paciente, esa dispersión se vio reducida, ¿sí? Si la comparamos con la dispersión anterior, ¿sí? ¿Por qué se vio reducida? Porque logramos explicar la variabilidad interindividual. ¿Ah? Logramos explicarla como introdujimos una covariable, esto se llama una covariable, pero es una característica individual que explica cómo varía el clearance en las personas, ¿sí? Entre los hombres en este caso, ¿sí? Y hacer eso nos lleva a reducir la variabilidad interindividual. Y por lo tanto, reducir nuestro margen de error para una predicción de un clearance en un nuevo paciente que pertenezca a esta población. ¿Sí? Entonces, el análisis poblacional apunta a esto, a explicar la farmacocinética, pero también buscar características individuales que podamos conectar con la variabilidad farmacocinética para poder tener herramientas predictivas útiles, ¿sí? Que nos ayuden a acercarnos a cumplir nuestros objetivos de eficacia y seguridad con mayor probabilidad. El análisis poblacional también va a estar dado por la estructura de un componente estructural, ¿ah?, a la redundancia, y un componente estadístico. Vamos a tener efectos fijos, ¿sí?, como parte del modelo estructural, y efectos aleatorios como parte del componente o el modelo estadístico. Ahora, dentro de los efectos fijos vamos a tener nuestro modelo farmacocinético, que explica la variabilidad longitudinal, ¿sí?, concentración a lo largo del tiempo. También podría tener un modelo de covariables dentro de los efectos fijos. Estas son relaciones entre características individuales y el clearance, ¿sí? Acá son dos ejemplos, pero esto es clearance de creatinina, que es un indicador de la funcionalidad renal. Entonces, por ejemplo, a mayor funcionalidad renal, mayor clearance. Entonces puedo tener una variable predictiva para el clearance de un fármaco determinado, y la pendiente de esta recta y la ordenada del origen van a ser parámetros que van a estar dentro del componente estructural, van a ser efectos fijos. Luego voy a tener efectos aleatorios, a lo que ya habíamos visto de la variabilidad residual no explicada, ¿sí?, que era sigma cuadrado, le vamos a agregar el omega cuadrado, ¿sí?, que es la variabilidad interindividual, y también podríamos tener otros componentes de variabilidad interocasión, que incluye también componentes de variabilidad intraindividual, o sea, cómo varía un mismo sujeto ocasión a ocasión.
¿sí? Entonces, este es un poco el marco, el contexto en el cual nos vamos a manejar. Un poco más de la definición, efectos, el enfoque que vamos a hacer entonces, en los efectos mixtos, tenemos esta nomenclatura de efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Bien? Ya hemos hablado bastante de eso. Acá hay otro ejemplo muy parecido, o sea, conceptualmente, continuando con el ejemplo de las ratas de Marc Laviel, que vimos en la clase pasada, tenemos 4 ratas que medimos cómo cambia el peso en función del tiempo, ¿sí? Y ajustamos este modelo que habíamos visto también la semana pasada, un modelo que explica la variabilidad del peso a lo largo del tiempo con parámetros que son el peso inicial, cuánto aumenta de peso cada rata y cómo es la cinética de ese aumento, ¿sí? Qué tan rápido se llega al peso final, ¿sí? Ese es K. Entonces, la curva típica, cuando hablemos de parámetros poblacionales, como en el ejemplo anterior, en la campana era clearance P, ese P era de población, es el clearance poblacional, es el estimador del clearance en esa población, ¿sí? O sea, es el valor que tiene más probabilidad de existir dentro de una población determinada. Pero la curva típica poblacional va a estar definida por los parámetros poblacionales. ¿Bien? Vamos a tener un parámetro poblacional para el peso inicial, para el peso, el incremento en el peso y para la cinética de ese incremento. Esa curva típica está marcada en cada rata por esta línea punteada que ven ahí. Si se fijan, es igual en las distintas ratas. La curva típica es la misma, porque el valor típico del parámetro, ¿sí?, es el mismo. O sea, no cambia rata a rata, es el valor de la población. Y las 4 ratas pertenecen a la misma población en este ejemplo. Entonces, el peso inicial está aproximadamente en 180, vamos a poner. El peso final está en 400, por lo tanto, este parámetro B poblacional debe ser 220 gramos, ¿sí? Y una determinada cinética, más o menos que, por ejemplo, en 15 semanas, si en 15 semanas se llega al peso final, 400 gramos, por lo tanto esta constante, puedo asumir que en 7 semividas de esta constante llegué al peso final. ¿Sí? Y ahí podría estimar mi constante de crecimiento. Ahora, cada uno de estos parámetros tiene una variabilidad en la población, que hace que las distintas ratas se acomoden su curva de crecimiento por encima o por debajo de esta curva típica. ¿Bien? Vieron que hay ratas que van por debajo y hay otras ratas que van por arriba, ¿sí? Esto es porque los distintos parámetros tienen una variabilidad interindividual, ¿sí? Agregamos una distribución de variabilidad interindividual para cada parámetro. Entonces ahora, si yo quiero definir la curva de crecimiento para el sujeto I, yo voy a tener un peso inicial para ese sujeto I, un incremento de peso para ese sujeto I y una cinética para ese sujeto I. A su vez, para ese sujeto I voy a tener un error residual, ¿sí? El error residual está a nivel de la descripción de la variable para cada individuo, ¿sí? Esta estructura se llama estructura jerárquica de variabilidad. Tenemos variabilidad residual a nivel individual y luego le agregamos una variabilidad interindividual a los parámetros que conforman, o sea, que estamos utilizando para explicar cómo cambia el peso a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos algunas ratas que crecen más rápido que la media poblacional y otras que crecen más lento o menos, ¿no? Entonces luego en este ejemplo encontramos una covariable, de vuelta el ejemplo de la covariable, en la cual encontramos que hay una diferencia en el peso final, en el incremento del peso según el sexo de la rata. Vemos que
la rata 1 y la rata 2, que crecían más que la población, son ratas macho, mientras que la rata 3 y la rata 4, que crecieron menos, son ratas hembra. ¿Sí? Y eso lo definimos agregando una como covariable al este parámetro B, ¿sí? Y cuando agregamos esa covariable dentro del término, dentro de la parte estructural, dentro del componente estructural, o sea, un efecto fijo, pasamos a tener dos curvas poblacionales. Una curva poblacional para las ratas macho y otra curva poblacional para las ratas hembra. ¿Sí? Esta curva punteada que se ve ahí es la curva que describe a la población de ratas macho, y esta otra curva es la curva que describe a la población de ratas hembra. ¿Sí? Pero si se fijan, la diferencia entre la curva poblacional y las curvas individuales ahora fue reducida. Por lo tanto, la curva poblacional se acerca más a la curva de cada sujeto. ¿Sí? Les dejo este link para que exploren un poco qué pasa si aumentan la variabilidad interindividual de los distintos parámetros de esa función. ¿Sí? Si entran ahí van a tener curvas de crecimiento de ratas, y van a poder jugar un poco con números y visualmente para ver cómo va cambiando la distribución de los valores. ¿Sí? Obviamente si aumenta la variabilidad interindividual para algún parámetro, van a ver cómo aumenta o cómo van cambiando las distintas curvas para distintas ratas. ¿Ah? Bien, se nos va a cortar esta primera parte de la llamada en cualquier momento, así que vamos a hacer así, cortamos acá, ¿qué hora estamos? 40. Les dejé otro link, les mandé, ahora nos conectamos con el otro link. ¿Está bien? En 5 minutos. Vamos a esperar 5 minutos y nos conectamos con el otro link. O sea, un poco más, menos 10. ¿Ah? 11 menos 10, nos conectamos con el otro link. ¿Bien? Una pequeña pausa y continuamos. Bien, gracias, hablamos. Claro.